Bueno, pues, buenas noches, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 2 de nuestro curso Una Nación Caída. Mi nombre es Jorge Briones y como ya me presenté hace unos días con ustedes, soy pastor en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México. Para mí es un placer poder ser su guía en este curso. Estamos recordando y aplicando lo que son las 4C: contar, captar, considerar y consolidar. Hoy vamos a ver otra parte de la lectura de Reyes. Hoy vamos a ver la parte de la historia de Elías y los profetas de Baal. Una historia muy interesante y con mucha enseñanza para nosotros. Sean bienvenidos todos. Siguen llegando hermanos, eso es bueno. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Dios, confieso que soy tentado a ser dioses de mis posesiones, de otras personas y santos en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte, a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él es el único camino al cielo. Amén. Amén. Ok, con un Amén. pequeño recordatorio, queremos hacer todo para la gloria de Dios y con orden, ¿verdad? Queremos mostrar respeto a nuestros profesores, a nuestros hermanos que están participando en el curso. Y una de las cosas que pedimos en los cursos es que mantengamos los micrófonos en silencio por la cuestión de la participación. A veces se satura o se escucha ruido de fondo y no permite a los demás escuchar bien. Así que les animo a tener los micrófonos apagados y activarlos solamente cuando sea necesario. Vamos a continuar con nuestra lección. Tenemos unos objetivos claros en esta lección. La primera es el usar el método de las 4C para leer y entender Primera de Reyes, capítulo 18, a capítulo 19, versículo 2. Mientras lo leemos, vamos a repasar el método de las 4C. Y cada curso que ofrecemos en Academia Cristo tiene un proyecto final para reforzar lo aprendido. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera C, la de captar. Para captar, recordemos que es como un anzuelo, un gancho que nos permite abrir la conversación para poder nosotros platicar nuestra historia. Podemos usar el ejemplo de cualquier situación que tenga que ver o que se relacione con la historia que vamos a cantar. Por ejemplo, la gente que se alejó de Dios y cómo eso trajo juicio a ellos, perdón. Permítame un momento, parecer alguien no vio el enlace, lo voy a volver a mandar. Ok, un momentito más, perdón. Listo. Ok, vemos que, número uno, en el captar vemos a Acab y Jezabel. Y Baal es igual al dios falso de los reyes que decidieron seguir. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Por medio del matrimonio llegó a ser una sola carne con una mujer pagana llamada Jezabel. Uno de los dioses de Jezabel tenía el nombre de Baal. Ya desde los días de los jueces, el pueblo de Israel había empezado a servir a Baal. La palabra Baal simplemente significa Señor. Pero al Baal que se menciona aquí se le consideraba el dios que enviaba la lluvia y hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en su templo para adorarlo como la fuente de la vida, perdón. En ocasiones, el pueblo ofrecía hasta a sus hijos como holocaustos a Baal. Eso lo vemos en Jeremías 19:5. Es un poquito del contexto de la historia, ¿verdad? Para captar podemos usar el ejemplo de sencillo. Piensen por un momento en un niño que recibe un regalo precioso y que lo cuida mucho su papá.
lo alimenta, lo viste, lo forma, le atiende en todo sentido. Pero este niño, en lugar de agradecer a su papá, agradece al vecino. No está haciendo lo correcto el niño, ¿verdad? No está dando gracias ni reconocimiento a quien lo merece, ¿verdad? Pues vemos que es similar a lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía como padre al Dios Todopoderoso y no lo amaron, no lo bendicieron, no lo adoraron. Decidieron seguir dioses falsos. Ese es un buen ejemplo para usar para un captar. Vemos que usamos algo de la vida cotidiana para llamar la atención que tenga o que esté enlazado con la historia que vamos a contar. O sea, el hecho es que Elías le oró a Dios que no lloviera durante 3 años y medio. También fue para dar testimonio de que Dios, de que Dios es el Dios todopoderoso, incluso de la lluvia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos con la parte que queremos, las partes que queremos analizar el día de hoy. Contar. Ah, vemos que tenemos aquí a alguien en el chat. Todo claro, excelente. Contar. ¿Quién me podría ayudar a leer la historia de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 16 a capítulo 19, versículo 2? Me gustaría leerla en esta ocasión para tener fresca la historia para la parte de considerar. ¿Quién dice yo? Recuerden que pueden levantar la manita para si quieren participar. Adelante, Ricardo, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Ricardo? Sí, lo tenía apagado. Primero que todo, buenas noches, mi querido pastor. Buenas noches, bienvenido. Perdón, no lo va a poner en la pantalla, lo leo aquí de mi Biblia. No lo tengo aquí en la pantalla a la mano. Lo que pasa es que mi Biblia tiene la letra a veces muy pequeña. Vamos a hacer, es del 18 al 16. El capítulo 18 comenzando en el versículo 16 y de Comienza, ahí a capítulo comienza 18 con el comenzando, 16. comienza en el 16 y termina hasta el versículo 2 del capítulo 19. Bueno, 18 y 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino y a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y las 400 profetas de, de Aserá que coman, que coman de la mesa de Jezabel. Continúo. Elías y los profetas es que no tengo la vida, y Elías y los profetas de Baal. Si gusta yo le ayudo. Entonces, ¿cómo? Si gusta yo le ayudo con esta parte. Bueno, gracias. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, 450 hombres. Dense, dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios.
Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros mismos, pues que sois más, pues que sois los más, perdón. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va camino tal vez, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Un momento, hay alguien queriendo entrar, ok. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, tú ve, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te taje. Entonces, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Hasta aquí la historia. Muy bien, ya hemos escuchado la historia. Ahora vamos a ver la parte de considerar. Recuerden que en esta parte de contar, cuando ustedes narren la historia, pueden hacerlo de memoria, pueden tomar su Biblia siempre y cuando la narren, sea apegada a lo que dice la escritura, evitar en ese momento comentarios o cosas agregadas. Ahora vamos a la parte de considerar de lo que acabamos de leer. Considerar es el enfoque de nuestro curso y de nuestro proyecto final. Y para esta parte de considerar hay 6 preguntas. Vamos a contestar las preguntas del considerar conforme a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16, a capítulo 19, versículo 2. Vamos a comenzar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, ¿le escuchó? Sí, buenas noches a todos. Los personajes, pastor, de esta historia son nuestro Dios de Israel, el profeta Elías, Acab, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de la diosa Acera, el mensajero de Jezabel y el resto del pueblo de Israel. Es todo, pastor. Muy bien, gracias, Angélica. Zuli, ¿le escuchó? Buenas noches con todos. Buenas noches, Tenemos bienvenida. también tenemos a todo lo que ha mencionado la hermanita, pero también tenemos a Díaz, que era un funcionario de la corte de Acap. Y bueno, Acap creo que también mencionó ya la hermana. Ujú. Y bueno, ¿Quién eso más? quería añadir, que quería añadir a esos personajes más. Gracias, Zuli. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Nos falta uno. Jezabel. Ok, Jezabel, creo que ya la habían mencionado. ¿Quién más? ¿Zuli se quedó levantada la mano o quiere participar? Ok, Roberto, ¿le escucho? El ¿Tiene el pueblo de micrófono Israel apagado? también. ¿Tiene el micrófono apagado, Roberto? Perdón. Bueno, también en la historia también comentan los profetas de Jehová, dice, el siervo, habla del siervo de Elías que manda a anunciarle a Elías que va a llover, y bueno, el pueblo de Israel que es convocado, y todos los que los hermanos anunciaron también anteriormente. Muy bien, vemos que nos faltaba el criado de Elías en el versículo 43. Ya tenemos a los personajes de la historia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Angélica, ¿le escuchó? Entre los objetos yo tengo los 2 bueyes, la leña, el fuego, el altar de Baal, los cuchillos, las dagas, la sangre, el altar de Jehová, las 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, los 15 litros de cereal, 4 cántaros llenos de agua, el torrentoso aguacero, la nube pequeña como una mano, el carro, el viento, el manto con el cinturón y la espada. Muy bien, nos falta uno, un objeto. Todos los demás, todos los que dijo están muy bien, pero nos falta uno. Uno que vino en respuesta a la oración de Elías. El fuego. Emanuel, muy bien, el fuego de Dios. Muy Sí, bien. pastor, yo lo puse, yo lo dije. Dije 2 ¿Sí? bueyes, la leña, el fuego. Ok, bueno, entonces sí estaba bromeando, perdón. Yo escuché nada más fuego, pero sí vemos el fuego de El fuego, Jehová. 2 bueyes, la leña, el fuego. Muy bien, excelente. Bernabé, le escucho.
El mar. El mar podría entrar, ¿verdad? Porque se levanta el ciervo hacia el mar. Muy bien. Y de ahí se levanta la nube. Ujú. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde ocurrió la historia? Angélica, ¿le escuchó? Angélica, Ángel, perdona, Roca. Gracias, pastor. Ocurrió, dice, en el Monte Carmelo. Queda en el norte y occidente, dice, con salida al mar. Ujú, Esto ocurrió, dice, en el tercer año del ministerio de Elías, en el tiempo ujú. cuando hubo la sequía. Muy bien. ¿Qué Sería más? esto, estos Adelante, serían Ángel, los perdón. datos que tengo. Ok, ¿alguien más nos puede decir otros lugares donde ocurrió la historia? ¿Quién dice yo? Bernabé, le escucho. En el arroyo de Quizón y en Jezreel de Israel. Ujú. Vemos que en el arroyo es donde el profeta degolló a los profetas de Baal. Muy bien, excelente. Vemos cómo vamos eh, viendo más detalles, ¿verdad? Más desmenuzando la historia, por decirlo así. Eso nos ayuda también a tenerla presente para cuando la compartimos. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? Ya nos dijo Ángel hace un momento. 3 años después de que el profeta Elías dijo que no iba a llover. ¿Qué más? Podemos agregar ahí también que pasaron todo el día en el monte, ¿verdad? Los profetas de Baal y no fueron respondidos por su Dios. ¿Ok? Vemos cómo Dios responde al profeta y a su clamor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? Hay varios, de hecho, aquí, pero vamos a ver cuáles son los problemas, mejor dicho. Ángel, ¿le escucho? Para mí serían problemas, pastor. El primero, el problema espiritual del pueblo de Israel. Y segundo, sería el problema que enfrentó Elías con este pueblo. Tengo estas dos formas de ver este problema. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ángel. Zuli, le escucho. Había una lucha contra la idolatría. Había un problema de adoración a las dioses como a Baal, y había también la oposición del profeta Elías también, ¿no? A toda la idolatría. Muy bien, Zuli, gracias. Excelente. Ricardo, le escucho. Ok. Perdón, perdón, me dio el micrófono. El problema fundamental era la falta de lluvia. Ese era uno de los problemas, pero ya iba a venir, ¿verdad? Sí, Se iba a solucionar. sí. Ok. Muy bien. Estoy Roberto. sordo, tengo problemas con la nariz, por eso estoy hablando así. Ok, No se gracias. preocupe, no se preocupe. Gracias por participar. Ok. Ricardo, gracias. A Roberto. Sí, el problema era, en sí era como dijo el hermano también, ¿no? La necesidad imperiosa de que volviera a llover porque verdaderamente la sequía era tan grande que no encontraban agua ni aún para los animales, ¿no? En lo espiritual también era el mostrar el poder de Dios y mostrar quién era verdaderamente el único y verdadero Dios a través de lo que Elías quería mostrarle al pueblo, de realmente de quién era Dios y que si se arrepentían, Dios podía estar a favor de ellos nuevamente. Así es, excelente. Gracias. Gabino, le escucho. Yo veo el problema. Buenas noches, pastor. Buenas noches.
el casamiento del rey con Jezabel, un matrimonio con una reina pagana. Muy bien, ¿verdad? Siendo cabeza de lanza debería de poner el ejemplo, ¿verdad? Pero va tras la reina pagana y lo peor es que siga la reina pagana, no toma su lugar como cabeza de familia. Nancy, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Nancy? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bendiciones. Mira, pastor, el problema era que el división entre Dios y la idolatría, que no había de acuerdo, que por ejemplo, de los reyes y también que estaba que en el medio profetaría, entonces, como en el medio había el pecado en la persona humana, ahí había el pastor. Amén. Muy bien, gracias. Lucy, le escucho. Bueno, aquí hay varios problemas. La sequía, la idolatría, la desobediencia, el miedo del pueblo de Israel que reflejaba porque Jezabel, una mujer malvada que tenía sometido a Israel y motivaba a la adoración a ídolos. Era un grave problema. Por eso Israel estaba con miedo, temeroso y no reconocían al Dios verdadero. Amén. Gracias, Lucy, excelente, muy bien. Iglesia Soldados de Jesucristo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos claro. Pues mis hermanos, desde mi punto de vista, el problema que yo veo del pueblo de Israel es la falta de confianza en el Señor. Algo que quizás de pronto nos suceda a nosotros también, la falta de confianza. Cuando no vemos ni palpamos algo, eh, perdemos la confianza. Y eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel de ese entonces. Como no veían al Dios verdadero, no lo percibían, no lo palpaban, entonces perdieron su confianza y Elías, demostrando su confianza en el Señor, les hizo saber de que Él era el Dios verdadero y no las imágenes de Baal y las cosas que pues ellos percibían, tocaban, miraban y se les acercaban. O sea, personalmente desde mi punto de vista, acá hay una enseñanza muy bonita que es tener más confianza en el Señor y no dejarnos llevar por algo que tenemos que palpar y percibir. Dios les bendiga, ese es mi aporte. Gracias. Sí, vemos los problemas, ¿verdad? El pueblo era un pueblo titubeante. Tenían dos sentimientos. No confiaban plenamente en el Señor y pues ahora viene el rey con un nuevo Dios y lo siguen. Un Dios que incluso, como mencionábamos al comienzo de nuestra clase, era considerado el Señor de la lluvia, ¿verdad? Vemos también esa parte del rey, el sincretismo y politeísmo, o se hace mezclando religiones y cambiando de un Dios a otro, cambiando al Dios verdadero para seguir al ídolo falso. Y eso bien podría llevar al problema que mencionaron de que la gente tenía dudas, ¿verdad? ¿De verdad iba a responder Dios? Vean lo que está haciendo Elías, está echando agua al altar. ¿Cómo se va a consumir ese fuego? ¿Cómo se va a consumir ese holocausto? Con fuego. Y Dios responde de una manera maravillosa, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver con la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién dice yo? Ángel, ¿le escucho? Para mí el problema se resuelve cuando se deja bien y claro quién es el único Dios. En el momento que reconocen, después del, del milagro, digamos, que hizo Elías, el pueblo reconoce al único y verdadero Dios. Ahí me parece que se resuelve el problema. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Iglesia, ¿le escucho? Mi punto de vista, sí se resuelve el problema, porque Elías con su confianza los hizo volver a tomar confianza en el Dios verdadero. Uh-huh.
Pues eso es lo que yo veo desde mi punto de vista. Ese es mi aporte, pastor. Gracias. Roberto Ochoa, le escucho. Sí, hermano, verdaderamente comparto con los hermanos porque, bueno, Dios respondió a la voz de Elías lo que Dios le había puesto en el corazón de Elías a hacer, ¿no? Pero también le hizo recordar al pueblo antes de clamar a Dios, le hizo recordar a qué Dios estaba hablando Elías, porque le dijo que hablaba al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Al Dios que ellos lo había sacado años atrás de la esclavitud, ¿no? Haciéndole recordar al pueblo quién era el Dios verdadero nomás, aquel en el cual habían dejado de buscar ellos mismos, ¿no? Bueno, sí, Dios le resolvió el problema diciéndole, acá estoy. Así es, muy bien. Gracias, Roberto. Zuli, le escucho. Sí, mire, el problema de la idolatría y la oposición a Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, 16, 19 al 2, para mí se resuelve parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque vemos que, primero, que Elías tiene una victoria y derrota a los profetas de Baal, pero en la historia vemos que Elías huye. Entonces persiste la persecución hacia Elías. Sí, vemos cómo es amenazado, ¿verdad? Por la reina. Lo mismo que hiciste con mis profetas, te van a hacer. Y Elías huye. Nancy, le escucho. Sí, pastor, había solución al problema porque el profeta Elías demostraba que hay un Dios que él, por ejemplo, demostraba que hay un Dios que en él actuaba el Espíritu Santo, que él en un momento bajó su brazo en el medio de la tormenta, de la lucha, de la idolatría, él permanecía fiel. Y ahí, a través de y así también está pasando acá en la tierra, por ejemplo, nosotros también como hijos de Dios tenemos esa lucha, pero a través de Dios nosotros enfrentamos y solucionamos también el problema. Así estamos en el mundo actual, así estamos en el camino del Señor. Amén. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Vemos que se resuelve el problema. Por el momento el pueblo sí exclamó, el Señor es Dios. Pero vemos que a largo plazo el pueblo va y sigue en lo mismo. Nada más por el momento ellos ven el milagro y pues creen por un momento o piensan que creen. Vemos que se resuelve el problema en cuanto a demostrar quién es el verdadero Dios, sí. Y esa manifestación es puntual, ¿verdad? El Señor responde al llamado de Elías y consume el holocausto. En ese sentido, el problema sí se resuelve. En cuanto al pueblo, pues el pueblo sigue voluble, ¿verdad? Sigue indeciso, siguiendo a sus líderes. Son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? ¡Tamales! Ok, aquí tenemos dos comentarios. El pueblo de dura servicio, Emanuel, sí. Víctor Emanuel Aristas, yo creo que solo en parte. Dios se manifiesta en el clamor de Elías y el pueblo se vuelve a Dios, pero acabó permaneciendo en pecado por las amenazas de Jezabel. Sí. Iglesia de Jesucristo, ¿lo escuchó? Soldados, perdón. Iglesia soldados de Jesucristo. Pues desde mi punto de vista veo algo acá muy interesante. O sea, estudiando esta historia veo algo muy interesante. Hay una palabra que dice en el Nuevo Testamento, no me acuerdo en qué parte, pero dice fe contra fe y esperanza contra esperanza. Yo creo que la fe de Elías persistió tanto, o sea, era tan fuerte
que arrastró con la fe de los otros profetas. La esperanza también de Elías fue mucho mayor que la de los otros profetas de Baal. Entonces ahí se demostró algo muy maravilloso, el poder de Dios y el poder de la fe de Elías. Y eso deberíamos de aplicarlo para nuestras vidas, tener un poco más de fe, tener un poco más de persistencia, seguir insistiendo constantemente, porque Sí, pues primero que todo el Señor se manifiesta a través de nuestra fe. Fe contra fe y esperanza contra esperanza. sí, Eso y sobre es todo, un aporte que gracias. Sí, y sobre todas las cosas, una parte importante es no apartar la vista de un objeto verdadero para la fe. Los profetas de Baal tenían mucha fe y mucha esperanza también de que su Dios les iba a responder al grado que se cortaba, pero solamente Elías tenía la fe puesta en el lugar correcto. A veces, enseñamos que la fe salva, y es cierto, pero lo que realmente salva es el objeto de la fe. Si la fe está puesta en el lugar correcto, que es Jesucristo, que es Jehová Dios, vas a ser salvo. ¿Ok? A Roberto, le escucho. Sí, una pregunta, pastor. Con respecto ¿era necesario el matar a los sacerdotes de Baal como los degolló Elías? Porque ahí no hay nada que diga, bueno, digamos, que Dios le demandó de que, bueno, le quitara la vida después a los sacerdotes de Baal. Pregunto, porque no me tiene eso eh, pensativo. Pues los sacerdotes de Baal eran líderes espirituales que llevaban a la gente a demonios, que los alejaban del Dios verdadero. En la escritura, en una de las leyes que da Dios es, si alguien profetiza en el nombre de Jehová y no se cumple dicha profecía, se ha apedreado. Dios es un Dios celoso, no da a ningún otro su honra. Ahora imagina a estos hombres que vienen, o mejor dicho, ve a estos hombres que vienen proclamando un Dios falso que buscan quitar la gloria a su Dios, al Dios verdadero. ¿Merecían eso? Pues sí, lamentablemente, porque eran pecadores y la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Nancy, le escucho. Sí, pastor, yo quería agregar en un versículo que se trata de la fe. Por ejemplo, como dice Hebreo 11, versículo 6, pero sin fe imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que le hay, que es agradador de que le busca, porque la fe hace todo. Sin fe es imposible agradar al Señor, porque Noé también hizo la barca por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace todo. Nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que caminar con fe y esperanza en Él. Hay un Dios soberano, Dios santo, 3 veces santo. Él no es un Dios de minúscula, su nombre es con mayúscula. También tenemos que adorar con Él, a Él, perdón, que con toda la fe y adorar a otros dioses. Porque dice también en Éxodo 20, versículo 6, porque Él es celoso y Él no tiene que ser burlado. Por eso tenemos que tener la fe y mantener nuestra fe en Él y seguir su camino. Amén. Amén. Y esta fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino por obra del Espíritu Santo. Ricardo, le escucho. Una reflexión. Todos estos héroes de la fe, que entre estos está Elías, esos héroes que aparecen en el capítulo 11 de Hebreo, ya no fueron personas escogidas por nuestro Señor, en este caso por el Señor, por Jehová. Por lo tanto, ya su fe estaba incrustada en su corazón. Lo que debemos nosotros es solicitar que esa fe se nos dé para nosotros poder mañana aplicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, ser unos buenos discípulos. Pero esa fe, para mi reflexión, el Señor se la entregó a todos esos héroes. Es más, ellos estaban de cierta manera predestinados
para hacer ese tipo de labor. Por ejemplo, la voz de Abraham como el padre de la fe fue formidable. Esa es una reflexión que yo señalo. Y en cuanto a la matanza de las personas de los 400 reyes, esto era aplicable en ese momento en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que ojo por ojo, diente por diente. Hoy no lo aplicamos con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos toda la reflexión necesaria para poder aplicar ese gran mandamiento, sabiendo obviamente que no podemos nosotros aplicar totalmente la ley porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite. Amén. Bien, gracias, Ricardo. Sí, y vemos que cada uno de los héroes de la fe llegó al conocimiento pleno de su Dios porque vino palabra de Jehová a ellos. Jehová habló con ellos directamente, Jehová les fortaleció. Lo vemos en el caso de Abraham, ¿verdad? Es un buen ejemplo de los creyentes, cómo tuvo que ir siendo moldeado a través de las promesas, a través del recordar el amor de Dios. Como no me contesta. Abraham, perdón, en un principio batalló mucho. Notamos cómo la primera vez que van a Egipto, ¿qué dice? ¿Qué le dice a Sara? Dile que eres mi hermana para que no me maten y me vaya bien. Aún dudaba. Vemos cómo quisieron ayudar a Dios, Abraham y Sara, con la sierva, ¿verdad? Con Agar, para tener el hijo de la promesa, pero Dios no iba a seguir el plan del hombre, sino que Dios tenía su plan y lo iba a seguir al pie de la letra. Al final vemos cómo Dios forma tan preciosa la fe en Abraham, que le dice Dios, entrégame a tu hijo, al único que tienes. Y Abraham dice, pues si Dios me lo dio, pues él me lo va a regresar. Y confía plenamente en su Señor. Ya su fe está en otro nivel. Ya su fe está en esa parte que confía plenamente en su Señor porque sabe que es capaz de las promesas. Nosotros pedimos que Dios nos dé esa fe, ¿verdad? Y que nos siga alimentando con su palabra para crecer. Zuli, le escucho. Sí, estaba observando un comentario, no sé de quién, que decía que en el Antiguo Testamento ojo por ojo, diente por diente, y ahora en esta época no podemos actuar en esa forma. Pero yo me he puesto a pensar y digo, ¿no? ¿Cómo matan a los cristianos en otros países? No tienen remordimiento, ¿verdad? Y también vemos que en este capítulo que hemos leído, vemos de que Dios está hablando a su pueblo. Todos los que estaban era su pueblo. Les había declarado Dios sus leyes, todo, y ellos se habían vuelto infieles a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esta lectura a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que mantenernos fieles, que tenemos que confiar en el poder de Dios. En ese tiempo ellos no confiaban, habían perdido lo que Dios hacía, porque sus antepasados habían presenciado en vivo, habían visto todo lo que Dios había hecho. Y sus antepasados, yo creo que les comentaba a cada uno de ellos, habían vivido lo que Dios hacía. Entonces, ellos habían perdido todo temor hacia Dios. Y lógicamente los Baales, los sacerdotes de Baal, todos ellos que no eran parte del pueblo, eran en parte paganos. Entonces, si Dios dijo que los matara, pues tenían que morir. Así era. Sí, sí, así era, tenían que morir. Y también una parte importante, y ahorita atiendo el siguiente que tiene levantada la mano, que es Iglesia Soldados de Jesucristo. Cuando vemos la situación de los creyentes en el mundo que son muertos, no es algo nuevo. Cuando los cristianos sufren y son perseguidos y muertos, no es algo nuevo. Y hay una parte de la escritura que me da consuelo cuando pienso en eso, en Hebreos 11, versículos del 37 al 40, que dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sufrieron y en ese sufrimiento recibieron recompensa, recibieron algo que en este mundo no iban a tener y que es algo glorioso, algo de paz. Su sufrimiento no fue algo vano. Vemos que el escritor de Hebreos los describe como que no eran dignos de este mundo. No iban a estar aquí, sino que iban a ser llevados. ¿Ok? Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. Algo que quiero aportar a este comentario, el que hemos hecho, el que están haciendo ahorita los hermanos, y pues usted, profe, es un versículo bíblico que me ha llamado mucho la atención. Está en Mateo 11:12, pero lo voy a leer en la versión amplificada y me ha llamado mucho la atención esta versión porque pues deja algo en claro para cada uno de nosotros. Dice así: y desde los días de Juan el Bautista hasta la actualidad, el reino de los cielos ha sufrido violentos asaltos y hombres violentos se apoderan de él por la fuerza. Como un premio precioso se busca una participación en el reino celestial con el más ardiente celo y esfuerzo intenso. Ese pasaje me trae mucho consuelo ante esta situación de los que están hablando. ¿Sí me escucharon? Sí. Perdón, Mateo 11, ¿qué? Mateo 11:2. Mateo 11:2. Gracias. Ok. Muchas gracias. Nancy, le escucho. Versión amplificada, ¿verdad? Nancy, le escucho ahora sí. Sí, pastor, yo quería agregar algunas palabras que estamos pasando de acá en la tierra, por ejemplo, los que somos los hijos de Dios somos perseguidos. No es que fácil ahora predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, eh, ahora, por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires estamos evangelizando, salimos a evangelizar los días domingos, se llama Aire Libre. Y yo me integro con unas cuantas hermanas también, compartir folletos. Y no es fácil evangelizar. Por ejemplo, nos atacan, la persona que predica les quiere pegar, les tira piedra. Y así también en la vida antigua, por ejemplo, que los profetas de Jesucristo también era así. Y ahora también nosotros, muchos hermanos, hermanas, que son perseguidos también. Por eso es que la fe hace todo. Eso es normal, uno no hay que asustar, ¿no? Que no se asusten, que si somos perseguidos, pero lo único es que no mantengamos la fe y esperanza en Él, en el Señor Jesucristo que vino acá al mundo. ¿Qué pasó acá acá en la tierra? Él se humilló hasta la muerte en la cruz. No tenía dónde acotar la cabeza. Él se humilló. Y así también nosotros como su hijo, tenemos que ser imitador de él. Dice 1 Corintios, cuesta, pero a veces nosotros no podemos mantener esa fe, no dudamos, no, nosotros no tenemos que dudar, tenemos que mantener, decir que yo puedo contigo, yo puedo seguir contigo, yo puedo discipular, yo puedo predicar, yo tengo que tener fe y tenemos que, por algo él encargaba que decía que oremos día y noche, día y noche. No es que yo ahora tengo tiempo, tengo que orar. No es que yo tengo ahora un minuto, tengo que orar. No, día y noche. Por algo decía él que oremos y mantenemos nuestra fe. Y también dice también su palabra, hay un versículo, los valientes me siguen, dice, y los que no son valientes
se quedan. Por eso tenemos que mantener nuestra fe y esperanza, porque la vida es como una neblina. Hoy estamos y mañana no. Por eso es, mis hermanos, lo animo, que tengamos fe y esperanza en Él, no bajemos los brazos. Y yo esta Academia en Cristo, un poquito largo mi charla, pero es de mucha bendición para mi vida y también para la persona, porque eso nos prepara para evangelizar, para enfrentar en este mundo. Porque si no estamos preparados y si no tenemos mucho conocimiento, no podemos predicar. Y tenemos que memorizar los versículos. Y también me gusta la Academia de Cristo que seamos cristocéntricos. La palabra, no la literatura propia. Tenemos que ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Gracias, Nancy. Ricardo, le escucho. No, rapidito, frente a los dos últimos comentarios, obviamente nosotros tenemos un Dios todopoderoso y tenemos que pedirle fe para poder ser unos buenos discípulos. Pero también nosotros debemos tener presente que este mundo está gobernado por Satanás. Hay muchos versículos bíblicos, especialmente en Juan, que me dice que el mundo es dominado, es gobernado, no manda, pero sí gobierna Satanás. Y por eso vemos el caos que existe actualmente. Por eso como discípulos nos vamos a encontrar en situaciones de discípulos difíciles, pero hay que tener fe, hay que tener orar a sabiendas que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Amén. Así es, muchas gracias. Iglesia, ¿le escucho? ¿Bajo la mano? Ok, entonces continuamos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a la sección de consolidar. En esta lección contamos con 4 preguntas que nos ayuda a fortalecer un poquito más y también pasamos a la parte de la aplicación. ¿Ok? Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Quién dice yo? Samuel, veo que tiene activado el micrófono. ¿Quiere participar? Ok, Ángel. Para mí el punto principal de la historia sería dioses falsos que no responden pedidos u oraciones de su pueblo. Ok. Lucy, ¿le escucho? El punto principal sería la demostración del poder de Dios sobre los dioses falsos. Muy bien. El poder de Dios y su demostración sobre los dioses falsos. Excelente. Iglesia, soldados de Jesucristo. Para mí, el objetivo principal de esta historia sigue siendo la confianza en el Dios verdadero, la confianza que tenía Elías en el Dios verdadero y cómo veía que los otros podían hacer, por decirlo así, escaramuzas. Hacían una cosa, la otra para poder llamar la atención de sus dioses y ningún dios de ellos le respondió. Pero el Dios de Elías dio con poder y con autoridad. Creo yo que es la confianza que tenía Elías en el Dios verdadero. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gabino, le escucho. Para mí es el punto principal, el poder del único Dios vivo. El poder del único Dios vivo. Me gusta. Gracias, Gabino. Excelente. Zuli. El tema principal podrías es la confrontación entre la fe que, que debían haber tenido en Dios y la idolatría, ¿no? Es una confrontación, ahí Elías tenía que demostrar a las personas que estaban ahí adorando a Baal, que había un Dios con autoridad
que se tenía que cumplir la voluntad de él y salió victorioso. Así es. Muchas gracias, Juli. Un Dios poderoso, victorioso. Angélica, le escucho. Pastor, para mí el tema principal es que Elías demuestra a Israel quién es el Dios verdadero. Ujú. Es todo, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, vemos, yo tengo aquí una anotación en cuanto a cuál es el punto principal. Podemos ver que el punto principal es que a través de su profeta Elías en el Monte Carmelo, el Señor mostró que Él es el único y verdadero Dios. No hay más dioses fuera de Él. Roberto, le escucho. Sí, pastor, sí, verdaderamente iba a decir eso, que estaba respaldando a Elías, que Elías no era que solamente iba a hablar por propia boca de él o porque a él le parecía que lo que estaban haciendo estaba mal, sino que Dios estaba realmente viendo las cosas que el pueblo de él estaban haciendo mal y mandó a estos siervos en el cual no querían escuchar la voz de Dios a través de él porque Dios le estaba hablando a través de la boca de Elías y bueno, y mostraba que verdaderamente Dios estaba viendo todas las cosas que estaban haciendo mal. Y bueno, y ellos no querían aceptar eso. Y bueno, entonces por eso Dios mostró su poder a través de Elías, respaldándolo en lo que llevó a cabo, ¿no? Y bueno, y como usted dijo recién, mostrar de que era el único, porque así dice la palabra, que solamente a tu Dios amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, dice, ¿no? Y bueno, Dios quería mostrar eso al pueblo de Israel, que Él era el único Dios, que no había otro Dios como Él. Ok, muchas gracias. Excelente, Roberto. Sí, vemos que ya encontramos el punto principal, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? O sea, viendo esta historia, ¿qué pecado me lleva a confesar? Angélica, le escucho. Pastor, yo veo aquí en esta historia dos pecados que se ven mucho en la actualidad. El primero es que nosotros debemos decidirnos. No podemos adorar dos dioses al mismo tiempo, el Dios de Israel y el Dios del dinero. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Otro detalle importante es cuando vemos que Elías consigue el altar de nuestro Señor arruinado, ¿eh? Tuvo que repararlo. Entonces, eso nos lleva a reflexionar en esta pregunta. ¿Cómo está el altar de nuestro hogar? ¿Cómo está la experiencia devocional familiar? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está el altar de nuestras iglesias? Quizás esta sea la razón de por qué nuestras vidas están como están, porque el altar de Dios está arruinado y abandonado. Y ha llegado el momento de repararlo, de restaurarlo, de reformarlo, de construirlo de nuevo para la gloria de nuestro Señor. Es momento de levantar el altar. Es todo, pastor. Así es, excelente, muchas gracias. Vemos esa parte y nos podemos hacer la pregunta, ¿hasta cuándo voy a titubear entre dos sentimientos? ¿A quién voy a servir? Nos es bueno recordar lo que dice Josué, ¿verdad? Después de ser llamado, mi casa y yo serviremos a Jehová. A Zuli, le escucho. ¿Tiene el micrófono Así, apagado, Zuli? así, yo con referente a qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, o sea, a mi vida, yo, ¿no es cierto? Em, yo creo que no estoy priorizando, no estoy priorizando la relación, mi relación con Dios. Estoy, como en ese tiempo, ¿no? El pueblo de Dios no priorizaba lo que Dios había ya mostrado en ellos
y estaban adorando a dioses falsos. Y en este tiempo también yo creo que yo en esa parte estoy fallando. También estoy fallando en tener más fuerza, defender mi fe, ¿no? A veces me escucho cuando vienen a veces tocando la puerta y predican y les escucho y los escucho y callo, no defiendo algunas cosas por el simple hecho de que pienso de que no somos llamados a estar en contienda, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, ajá, y yo creo que en esas cosas estoy fallando y también estoy fallando cuando tengo problemas de mucha dificultad, como que me falta poner más intensidad, más fuerza ahí para tener como ese carácter que tuvo Elías, ¿no? Esa sería mi opinión con respecto a la pregunta. Muy bien, Nancy, gracias, excelente. Milton, le escucho. Buenas noches, hermano. Pues para Buenas mí noches. un pecado que yo veo ahí es la idolatría. La idolatría no solo se basa en adorar ídolos, sino también en nuestra vida, en nuestro transcurrir. Nosotros a veces perdemos el tiempo también, ¿sí me entiende? Como decir, pongo un ejemplo, de ver un partido y dejar de ir a la iglesia un domingo, o estar eh, sometido a otras cosas y no darle el tiempo a Dios que se merece, diría. Ujú. Amén. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, algo que nos ayuda a pensar bien en esta pregunta es esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto? Eh, Decimos, voy a entrar a redes sociales, a Facebook, cualquier red social, voy a dar un vistazo y ese vistazo se vuelve en 3 o 4 horas. ¿Qué pasa con el alimento espiritual en ese momento? Somos rebeldes, somos duros de corazón, ¿verdad? No, no tenemos Sí, tanto sobre tiempo todo para el número Dios, de veces, quédate. pero para perder el tiempo en redes sociales nos sobra, ¿verdad? Víctor, le escucho. Y no vale la pena ni la mojada. Sí, también, como decía la hermana, iba a comentar algo similar, de, de que a veces nuestro ímpetu nos lleva a callar cuando estamos viendo que se está actuando en forma contraria a lo que Dios dice. Y a veces, por no entrar, como decía la hermana, en contienda, una confrontación, pero a veces hay que entrar con estas conversaciones incómodas y hacer valer lo que nosotros hemos entendido en la palabra de Dios. También otro de los pecados que veo es que no actuamos cuando debiéramos, y esto me lo hace ver el versículo donde Elías confronta, ¿no?, al pueblo de Dios, que ustedes no estaban aquí, no hicieron nada por impedir al rey edificar altares, ¿no?, a, a Baal, a Cera. Sí. Y siento que el milagro hace que el pueblo de Dios que no había doblado rodilla se manifieste y, y salga, ¿no?, a hacer su labor. Y a veces Dios utiliza diferentes medios para movernos de nuestra zona de confort y salir de este letargo que a veces permitimos en nuestras vidas, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Iglesia Soldados de Jesucristo. Mi aporte ante, pues, qué pecado veo yo en mi vida ante esta historia, quizás de pronto veo un pecado gravísimo en mi vida. Pues yo como predicador hay veces siento de que estoy alimentando mi ego, a que me vean a mí, a que Ujú. digan, uy, mire, trajo un buen discurso, uy, mire esto, mire aquello, mire lo otro.
Y eso es algo que quizás de pronto quiero compartir con los hermanos. No somos nosotros, sino quién en nosotros. Ujú. Es el Señor en nosotros, a través de nosotros. No somos nosotros los que estamos colocando el discurso, sí, nosotros lo armamos, pero basado a la sabiduría del Señor. Como dijo Pablo en una de sus cartas, como le dijo el Señor a Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y quizás de pronto es algo que nosotros debemos de menguar a nuestro ego y a nuestro propio yo, y dejar que el Señor crezca más en nosotros y tener un sentido de humildad al llevar una palabra a un hermano, a una hermana, quizás a una familia o de pronto en el púlpito de nuestra iglesia. Ese es mi aporte, pastor. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Nancy, ¿le escucho? Mira, pastor, yo me quería buscar la historia de que veo de mi vida pasada, no ahora. Yo, por ejemplo, antes de conocer al Señor, yo fui católica, porque yo no nací familia cristiana. Pero al día que Dios me rescató en su mano, que Él me eligió cuando yo estaba en el vientre de mi madre, eh, entonces ahí cambió todo. Yo, por ejemplo, Él está en primer lugar en mi vida, no estoy adorando dos señores. Si me viene algún predicador de, por ejemplo, los de Jehová, mormones, todos tengo que defender, decir, bueno, yo en mi casa sirvo al Señor. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, yo solamente sirvo a Él, nada, otra cosa está en mi vida. Y trato de mantener esa firmeza hacia Él. Amén. Gracias, Nancy. Sí, así es, queremos mantenernos firmes, ¿verdad? Roberto, lo escucho. Sí, hermano. Bueno, yo veo de mi parte, ¿no? A través de esta historia bueno, que Dios nos permitió desmenuzar para poder comprender y entender. Bueno, escuché todos los pasajes bíblicos que han dado, ¿no? Y verdaderamente Dios nos llamó a ser un pueblo apartado para Él, nos llamó a ser un sacerdocio para Él, y a veces nos olvidamos eso, de que somos sacerdotes, no de este mundo, sino del reino de Dios, somos hijos de Dios, y a veces las circunstancias, los problemas que acontecen, las cosas que a veces anhelamos y no alcanzamos, nos llevan a ver o a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo y nos olvidamos realmente de que las cosas de este mundo no tienen participación con las cosas de Dios. Pero bueno, el Señor es bueno y misericordioso, y Él nos dice a veces, no nos dice a veces, sino que la palabra nos enseña de que somos sacerdotes de Dios, y que si hemos pecado, bueno, tenemos abogado en Cristo que nos defiende. Se citó mucho Hebreo hoy en este día, y bueno, Hebreos 4:16 también dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis socorro y pronto auxilio, ¿no? O sea, tenemos el acceso libre para poder entrar al trono de la gracia y poder reconciliarnos con Dios si en algo nos equivocamos, puesto de que la sangre del Cordero está ahí para, para hacer la mediadora con Dios y el hombre, ¿no? Así que bueno, sí, a veces me considero, viendo estas participaciones, estas palabras o estos libros que estamos viendo, veo mis errores, mis equivocaciones, y sí, comparto que son cosas que son pecados delante de Dios y que no le agrada, que también a veces son cosas que están en uno, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Ricardo, le escucho. No, adicionando a lo que dice el amigo, el compañero de iglesia, soldado de Cristo, es verdad, esto es una lucha, es una lucha permanente, es una lucha del viejo Adán con el nuevo Adán. Nuestro ego, nuestra soberbia, no nos permite a veces
enfrentar y perdemos la confianza. Entonces, esa lucha la tenemos que vencer sabiendo que contamos con un Dios todopoderoso que todo lo puede, que eres soberano, pero que vamos, pero tenemos nuestras debilidades internas, como dice Romanos, en capítulo 7, hago lo que no quiero hacer y dejo de hacer lo que debo hacer. Eso es algo permanente y nosotros debemos hincarnos, debemos arrodillarnos y pedir al Señor que podamos ser unos verdaderos discípulos para llevar su palabra a toda la tierra. Muchas gracias. Así es. Sí, y vemos que hay una clara sentencia, ¿verdad? En Apocalipsis 3:16 que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, lo dice Jesús. Jesús condena a los de doble ánimo. Él dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mezclando mi fe cristiana con ídolos modernos, brujerías, supersticiones, sexualidad, pornografía, el amor al dinero, las adicciones, al éxito, al trabajo, al placer, excesivo orgullo, política, al nacionalismo, todo esto nos lleva a pecar contra otros. A veces hacemos dioses falsos, ¿verdad? De cosas, empezando con el primero, conmigo mismo. Yo soy mi primer ídolo que debo de derribar, ¿verdad? Las posesiones de otras personas y las propias a través de los santos, y en lugar de adorar a Dios solamente. También la falta de fe, ¿verdad? Lo vemos aquí muy presente. Lucas 16:31, Jesús dijo que si alguien no cree las palabras de Moisés y los profetas, entonces ni aun los milagros más poderosos convertirán su obstinación, su obstinado corazón. Aún los milagros más grandes, si no se quebranta primero el corazón, no servirá. Si no escuchan primeramente la palabra de Moisés y los profetas, no tendrán efecto. Y lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo ahí Jesús está hablando de la parábola de Lázaro y el rico. El rico pide a Abraham, perdón, que mande a Lázaro a su casa para que sus hermanos no vayan donde esté. De seguro, si ven a un resucitado, van a creer. Pero no, ¿verdad? Ni así llegan a creer, a no ser que escuchen a Moisés y a los profetas, a no ser que escuchen la palabra de Dios. ¿Ok? Consolidar. ¿En qué versos o qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios hacia nosotros en esta parte de la escritura? ¿Quién dice yo? ¿Ángel? Sí, pastor. Yo pienso que el amor de Dios en esta historia está relacionado cuando el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo, por su gracia, no por nuestras obras, para ser considerados como sus hijos. Ahí tenemos un ejemplo claro en Juan 15:16. Muchas gracias, pastor. Excelente, Ángel, muchas gracias. Lucy, veo que tiene activado el micrófono. ¿Quiere participar? Bueno, sí, en el versículo 37 vemos que Elías pide a Dios que manifieste su poder, que Él es el verdadero Dios. Y vemos que Dios responde con fuego, consumiendo el holocausto. También vemos que Dios envía la lluvia, mostrando su compasión por el pueblo de Israel, para sanar, para bendecir. Excelente, Amén. Lucy, muchas gracias. Roberto, le escucho. Sí, hermano, yo también quería compartir también, porque ahí en el pasaje también 37 dice, y tú que vuelves el corazón de ellos, ¿no? A ti, dice Elías, ¿no? Verdaderamente ahí veo el amor de Dios hoy en día, de cómo Él me rescató de las tinieblas donde estaba y a través de Cristo hoy me vistió con esta ropa que tengo, que resplandece delante de Él a través de la sangre de Jesucristo, ¿no? Verdaderamente es así. Fue Él el que encontró y no yo a Él, así que verdaderamente es eso. Ahí veo el amor de Dios. En ese momento, para el pueblo de Israel,
y lo veo hoy en mi vida. Excelente, Roberto. Muchas gracias, Ricardo. Le escucho. Veo el amor, veo el amor de Dios hacia mí en la lluvia de módulos, de tareas, de cursos que nos está haciendo Academia Cristo. En total son 13 cursos. Por 8, se da 8 por 3, aproximadamente más de 100 cursos. Es una lluvia de bendiciones espirituales que hemos recibido nosotros, los estudiantes, por parte de la Academia Cristo, que han tenido el coraje de enseñarnos con unos pastores muy magníficos que han dado mucho amor para que nosotros podamos aprender de la palabra. Esta es una lluvia muy grande y además gratis, que es muy difícil eso de conseguirlo hoy en día en este mundo donde todo es negocio. Gracias, Academia Cristo, por esta lluvia de bendiciones que nos ha dado. Amén. Estamos para servirle, Ricardo. Es un placer. Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. Yo veo el amor del Señor en el versículo 37, donde dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo tuyo, oh Jehová, conozca este pueblo que tuyo, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. O sea, veo que el amor del Señor nos hace volver nuestro corazón a Él. Así nosotros nos apartemos. Yo veo el amor del Señor ahí en ese versículo, porque pues yo la verdad he tenido unas decaídas en mi vida cristiana. Yo llevo más o menos como desde el 2005 hasta la actualidad de ser cristiano, pero han habido momentos en los cuales yo me he alejado 1 año, 6 meses, 7 meses, así tiempos, o sea, por pautas, quizás me alejo del evangelio, pero el Señor vuelve y me toma y me vuelve a su rebaño. En eso veo el amor del Señor en mi vida, que dice así, pa, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, siento que el Señor cada rato me llama y me vuelve y me busca y otra vez me vuelve y me llama y me devuelve a su rebaño. Ese es el amor que veo en el Señor acá en este pasaje. Excelente. Y ese amor va a estar constante. No, Dios no se va a alejar, va a seguir buscando a los que ha llamado. Sabemos que Dios se revela a su pueblo, ¿verdad? De manera milagrosa, mostrando que Él es el único y verdadero Dios, disipando toda duda. O bueno, por lo menos eso debería de haber sido en el corazón de los israelitas, ¿verdad? También vemos que el Señor responde a Elías, responde con el fuego viniendo y con la lluvia, manifestando de nuevo que Él es el verdadero Dios, que escucha a su pueblo. Y como hicieron mención bien hace un momento, Dios, a pesar de la rebeldía, sigue buscando a su pueblo, sigue llamándolos. ¿Por qué? Porque Él los ama. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Y podemos aplicar estas verdades en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasan cosas que nos hacen dudar de si de verdad Dios está en control y Dios nos demuestra que está en control? Eh, no voy a decir la historia, pero simplemente soy testigo de cómo muchas veces Dios me ha dado un pequeño golpecito en la boca y me ha dicho, calla y déjame trabajar. Yo voy a hacer las cosas, no te preocupes, en los momentos difíciles y también como en los momentos de angustia y en los momentos en que el diablo viene y pica las costillas, Dios se hace presente para quitarnos ese pesar, recordarnos la grandeza de su amor y las muchas bendiciones que nos ha dado, recordarnos que somos hijos amados. Nancy, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Nancy? Ah, sigue con el micrófono apagado. Ok, vamos a continuar. Vamos con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? A ver, ahora sí, Nancy, ¿me escucha?
¿Quiere compartir algo? Angélica, ¿le escucho? Sí, Bueno, pastor, Nancy, yo quería, adelante, Nancy. sí, perdón, pastor. No, yo quería nada más anterior pregunta, quería agregar un versículo que estuve escuchando, que el amor de Dios tan grande también que el hermano decía que bajaba los brazos y se levantaba también de vuelta. Pero yo le quería, o sea que en general quería compartir un versículo que dice Romano 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, nadie nos puede separar. Por eso le animo que siempre tenemos antibajo y también alto, pero tenemos que mantener alto porque nosotros tenemos un Dios que somos ungidos de Él, somos marcados de Él. Nadie nos puede separar de Él. Amén. Gracias, Nancy. Ahora sí, Angélica, le escucho. Sí, pastor, yo le pediría a mi Dios Israel que a pesar de las dificultades, siempre pueda formar parte del remanente del Señor. Siempre ha habido un remanente al Señor y ha prestado un servicio en todas las épocas. Elías y Abdías eran parte de ese remanente. Nosotros podemos ser parte del remanente de Dios en el tiempo del fin, independientemente de donde estemos desarrollando nuestras labores, donde cumplamos nuestros servicios, allí podemos cumplir una misión. Podemos estar en cualquier lugar cumpliendo cualquier función digna y allí podemos honrar al Señor. Abdía honraba al Señor, tenía miedo de Jezabel, tenía miedo de Acab, pero respetaba a Dios sobre todas las cosas y todo lo hacía para la gloria del Señor. Él protegía a los siervos del Señor, cumplía una gran obra y Dios no iba a dejar sin recompensa a este siervo. Es todo, pastor. Muy bien, gracias, Angélica. Lucy, le escucho. Amén. Qué bueno, mire, lo que le pediríamos a Dios, o le pediría yo a Dios, es que me ayude a reconocer su verdad, que me dé discernimiento para reconocer su voluntad y nos dé sabiduría, nos dé valentía para afrontar situaciones difíciles como las que tuvo que afrontar Elías. Digo, no debe ser tan fácil lo que Elías tuvo que afrontar. Entonces, debemos pedir discernimiento, sabiduría, que Dios nos utilice como instrumento suyo, de su verdad. Amén. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Queremos pedir que Dios nos dé la fortaleza para enfrentar la idolatría que nos rodea, para estar firmes en nuestro peregrinar en esta tierra y, pues más que nada, que nos fortalezca en nuestra fe, ¿verdad? Porque mientras peregrinamos aquí somos tentados y batallamos, pero Dios es fiel y Dios no nos deja, Dios está ahí cuidándonos, escuchándonos. Y Él mismo nos dice, ¿verdad? Clama a mí, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y el Señor Jesús dice que vengan a Él todos los que están cargados y trabajados, que Él les va a dar descanso. Tenemos de consuelo y esta historia también nos puede ayudar mucho a nosotros y a los que nos rodean. Por ejemplo, si alguien está batallando con ciertos detalles en la fe, que tiene dudas, mostrarle cómo Dios se manifiesta y que ese mismo Dios sigue activo y sigue manifestándose. ¿Ok? Lucy, es todo, ¿verdad? Quedó la manita Amén. arriba. Ok, gracias. Iglesia Soldados de Jesucristo. Yo le pediría al Señor que me diera bastante fortaleza ante la situación de la duda, porque hay veces dudo bastante, batallo bastante con la duda porque pues me imagino que muchos creyentes también batallarán con lo mismo, pero me llama mucho el título del curso que estamos tomando, la Biblia, una nación caída.
E incluso el pueblo de Israel tuvo esas dudas y cayeron lamentablemente en la idolatría, en quizás de pronto renegar contra el Señor, desviarse de la verdadera doctrina que el Señor les estaba colocando a ellos. Y lo mismo sucede conmigo. Yo le pido al Señor que me dé fortaleza ante esos momentos de caída, porque cuando llegan esos momentos de caída son bastante bruscos y no me llama mucho la atención lo que me sucede a mí. Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y nada más hay un comentario. Recuerde la oración de Jesús por aquellos que vendrían y quererían aunque no vieron. Y recuerde la historia de Tomás. Tomás también dudó, pero Dios en su amor y misericordia y paciencia lo restauró y le fortaleció su fe. Le demostró que él era verdadero Dios. ¿Ok? No se desanime. Nancy, le escucho. Sí, pastor, yo le pediría al Señor permanecer en Él, confiar en Él y también con mucha fe y también como estoy ahora con mucha humildad, eh, también sé venirnos con uno con otro, también para ganar almas para el Señor, con mucha fuerza, con mucha valentía y mantener mi testimonio. Porque dice acá Salmo 119, dice el verso 24, dice, pues tus testimonios son mi delicia y mi consejero, dice el Señor. Es muy importante nuestro testimonio delante del Señor. Amén. Gracias. Excelente. Tenemos un mensajito acá. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa y con el cinturón y corrió delante del carro. Sí vemos cómo Dios fortaleció, ¿verdad?, a su siervo. Vemos cómo no lo dejó solo. Ok. Víctor, le escucho. Sí, perdón, pastor. Sí, ese versículo que compartí, o esa parte del versículo, me hace ver a mí pedir eso, ¿no? Esa fuerza extraordinaria que nos hace correr incluso delante de personas que tienen mayor poder, mayor fuerza, mayor conocimiento, ¿no? Eh, yo lo veo así y creo que también que es una forma en que Dios nos muestra su amor, dotándonos de estas habilidades que no son propias nuestras, pero que nos permite experimentarlas y hasta sorprendernos a nosotros mismos cuando notamos que no somos nosotros. Sí, sí, así es Dios el que nos fortalece y nos da aliento, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a repasar el método de las 4C. El método de las 4C es muy útil para leer, entender y compartir una historia bíblica de una forma cristocéntrica. Recordemos, cristocéntrico es todo señala a Jesús, a su obra, a la salvación. Para ello usamos las 4C. Empezamos con captar la introducción, el gancho que capta la atención con algo interesante que nos lleve al tema del día o de la historia que queremos contar. Contar es el contar la historia o leer la historia de la Biblia. Si lo va a hacer de memoria, trate de que sea lo más apegado a la historia bíblica sin meter comentarios o ideas en este momento. Considerar pasos importantes para entender la historia y ver todo el contexto. Y consolidar. Identificamos el tema central, vemos la historia de una manera personal, identificamos el pecado en la historia y en mi corazón, ¿verdad? Y vemos el amor de Dios, que es el Evangelio, las buenas nuevas, y los cambios que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que las preguntas de consolidar son de aplicación, de manera personal, ¿ok? Y eso nos lleva al punto de este curso. El curso tiene un proyecto final que está dividido en dos partes. Parte 1 es profundizar el tercer paso de las 4C, considerar. Ustedes se les va a pedir estudiar una historia bíblica del Antiguo Testamento y contestar las preguntas de considerar. Luego van a explicar
¿Por qué es importante este paso antes de aplicar la historia y antes de enseñar la historia a otros? Parte 2 del mismo proyecto. Van a describir cómo los creyentes pertenecen al pueblo de Dios en el efecto de esta realidad en la vida diaria. El proyecto final incluye 3 partes. La parte 1 y 2 son profundizar el tercer paso de las 4C, considerar. Van a estudiar una historia bíblica, en este caso Daniel 3, y van a contestar las preguntas de considerar que ya hemos tocado en nuestro curso. Y van a enviar un audio a mí, al profesor, explicando por qué es importante el paso de considerar antes de aplicar la historia y antes de enseñar la historia a otros. Y la parte 2 es describir cómo los creyentes pertenecen al pueblo de Dios en el efecto de esta realidad en la vida diaria. Ese es el proyecto. No se presionen ahorita tanto por esto, el proyecto es para el final, ¿ok? Unos días antes voy a compartir la información y van a tener la oportunidad de compartirlo y de trabajar en esto con calma. Nilton, le escucho. Sí, yo le quería hacer una preguntita. Es que yo la primera clase no pude asistir porque es que estoy con un problema aquí que nos se dañó el internet aquí en la zona por donde yo vivo. Entonces no pude asistir a la primera clase y quisiera tener la grabación de la primera clase para estar al día con ustedes. En el grupo de WhatsApp publiqué los enlaces de la clase de la primera clase que está subida a YouTube. Puede dar clic al enlace y lo envía a la lección. Si no, mándenme un mensaje en privado y le mando el enlace directo a su WhatsApp. Ah, ya, sí, es que como las otras clases que yo he tomado, los otros cursos siempre nos dan la grabación de la clase para los que no podemos asistir en directo de vez en cuando. Sí, sí, está alojado en el grupo en la página de YouTube de Academia Cristo. Mándeme un mensaje en privado y yo le mando el enlace directo de la primera lección. Listo, pues. Muchas gracias. De nada. La tarea. Van a ver el siguiente curso de instrucción y también van a leer Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19 en sus Biblias. ¿Ok? Antes de ir a la oración, quiero que antes de que se desconecten, me hagan un favor. En la parte del chat de aquí de Zoom, háganme el favor de escribir sus nombres para saber quiénes estuvieron, para tener un récord de los asistentes. ¿Está bien? Pero eso lo pueden hacer después de nuestra oración. Ángel, le escucho. Pastor, antes de terminar esta historia bíblica, rogaría revisar el capítulo 18 con el versículo 19 y el 40, cuando habla en el 19 que estaban reunidos los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y en el 40 del 18 la muerte solo de Goliat a 450, y los otros 400, ¿cómo está la situación de ellos? ¿Cómo discierne la Biblia? ¿Qué observación puede hacernos, pastor, por favor? En un comentario personal yo lo veo como en la alimentación a los 5,000. ¿Recuerda cómo fue la alimentación a los 5,000? Dice la escritura que Jesús alimentó a 5,000 más mujeres y niños. Es muy probable que los profetas de Acera fueran mujeres. Por eso no se hace mención en el número de los ejecutados. ¿Ok? Por eso nada más se mencionan los 400 de Baal, que muy probablemente eran hombres. En la alimentación a los 5,000 dice que Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. No toca el número exacto de mujeres. Pienso que por ahí va esta parte. Muy amable, pastor, gracias. Pero lo voy a checar para salir de dudas. ¿Está bien? Rogaría hay una exposición un poquito porque me parece que eran los mismos hombres, los de Baal, ¿Puede pero que ser? sí, hay una, usted me envía, yo también le envío un dato que yo tengo ahí pendiente, por Puede favor, ser o para puede ser coordinar, ¿no? Ya muy o puede amable, ser pastor. que fueran mujeres. Por eso el ejemplo de la alimentación de los 5,000, pero lo checamos y le aviso, ¿sale?
Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor nos preservas y guardas, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por este tiempo de recreo en tu palabra, por esta oportunidad de alimentarnos y crecer juntos en tu conocimiento. Te pedimos, Señor, que nos guardes en esta noche de todo mal y peligro. Te damos gracias por la gente que está participando en este curso. Te pedimos que les bendigas y les guardes y les fortalezcas, Señor, para que sean discípulos, para que den testimonio de ti, Señor, a aquellos que les rodean. Danos sabiduría y guía, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, en esta noche te pedimos para aquellos hermanos que no pudieron conectarse por problemas de salud o porque no tuvieron la oportunidad, Señor. Te pedimos que estés con ellos y les fortalezcas con tu palabra y que permitas, Señor, que en nuestra siguiente lección nos podamos recrear juntos, Señor, escudriñando las Escrituras y creciendo más en conocimiento de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, pues hemos terminado. Amén. Que Buenas tengan noches. una excelente noche. Dios me los bendiga y Buenas noches. nos vemos con el favor de Dios el próximo Amén, martes a pastor. la Buenas misma hora. noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones para Bendiciones. todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, saludos, Buenas noches, hermanos. hermanos.